Buenos días. Mi nombre es Pedro Herrera, soy catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y voy a tener el gusto de proceder a explicarles la asignatura Derecho Financiero y Tributario 1. Comenzaré con la primera lección, dedicada al concepto y al contenido del derecho financiero. Los tres puntos fundamentales que vamos a tratar se refieren al concepto y contenido de la disciplina, a su autonomía científica y a la principal rama del derecho financiero, el derecho tributario. Nos encontramos inmersos en la actividad económica que desarrollan los entes públicos, ingresos y gastos, y esta tiene múltiples perspectivas. Desde luego, está constituida por decisiones políticas que toman nuestras autoridades, pero además esas decisiones van a tener unas repercusiones económicas. Pensemos en el modo en que está gestionando el Estado y las autonomías la crisis financiera, y desde luego tiene unas repercusiones sociológicas sobre los ciudadanos. Las medidas del gobierno pueden despertar una resistencia al pago de los impuestos. De todos modos, el aspecto en el que nos vamos a centrar es el jurídico, es decir, las normas que regulan esos ingresos y gastos públicos, las actuaciones que desarrollan los ciudadanos para pagar sus tributos, los procedimientos que desarrolla la Administración, las resoluciones de los tribunales y todo ello con un método jurídico. Ese método no consiste tan solo en el empleo de una terminología basada en las normas y desarrollada por la doctrina científica, sino fundamentalmente en una perspectiva de justicia positivizada y respaldada por los preceptos constitucionales. Hemos de preguntarnos si las diversas normas que integran los ingresos, que regulan los ingresos y los gastos públicos, son justas o injustas, y podemos preguntarnos en qué sentido deberían reformarse. La materia que vamos a analizar presenta dos aspectos fundamentales, uno relativo a los ingresos y otro a los gastos públicos. Y dentro de cada uno de ellos podemos destacar un aspecto estático y otro dinámico. El aspecto estático está constituido fundamentalmente por normas jurídicas, las leyes que aprueban cada uno de los impuestos, la regulación de la gestión económica de la propiedad del Estado y de los demás entes públicos, del patrimonio público, las normas que autorizan al Estado a emitir deuda, al Estado o a las comunidades autónomas. Lo mismo cabría decir en el ámbito de los ingresos. Nos encontramos esencialmente, de los gastos, con la ley de presupuestos, una norma que prevé los ingresos de que va a disponer el ente público y autoriza a realizar determinados gastos. Se trata de una norma en la que se refleja también la actividad de planificación del Estado. Pero ese aspecto estático no abarca la totalidad de la hacienda pública desde un punto de vista jurídico. Nos encontramos también con procedimientos dirigidos a aplicar los tributos, procedimientos de inspección, procedimientos de recaudación que pueden llevar al embargo de una cuenta bancaria o incluso a la enajenación de las propiedades del contribuyente que no ha satisfecho sus deudas. Y lo mismo sucede desde la perspectiva del gasto. Nos encontramos con normas que aplican los procedimientos de gasto público y con procedimientos que aplican el gasto público y con procedimientos de control, como los que lleva a cabo la Intervención General de la Administración del Estado o el control desarrollado por el Tribunal de Cuentas. Veamos ahora si ese derecho financiero tiene auténtica autonomía. Autonomía frente a otras disciplinas que legítimamente analizan la actividad financiera del Estado, como la ciencia política, la economía, la sociología, cada una con su método. Desde este punto de vista no hay duda que es legítimo un análisis estrictamente jurídico de los ingresos y los gastos del Estado. Eso no quiere decir que el jurista desprecie las repercusiones económicas, sociológicas, políticas. Hemos de tenerlas en cuenta, pero nuestro método es distinto. Sin embargo, una pregunta más delicada es la siguiente. ¿Deben estudiarse conjuntamente los ingresos y los gastos públicos o resultaría más adecuado examinar de manera separada
cada uno de ellos, los ingresos y los gastos, porque en realidad cuando analicemos en las diversas secciones del programa las peculiaridades de la legislación fiscal y de la ley de presupuestos, veremos que en realidad tienen muy pocos aspectos comunes desde el punto de vista conceptual. Entonces, ¿dónde está el fundamento de la unidad del derecho financiero? Desde luego, ese fundamento se encuentra en parte en una finalidad común. Se trata de obtener recursos que permitan atender la satisfacción del interés general a través del gasto que desarrollan los entes públicos. Los ingresos están al servicio de los gastos y los gastos están al servicio de las diversas políticas que deben servir al interés general. Esta finalidad común, sin embargo, no tiene después grandes repercusiones técnicas en el análisis de la disciplina. Esas repercusiones las encontramos más bien en los principios constitucionales. Existen principios que van a afectar tanto al ingreso como al gasto público. En el manual recomendado se hace se destaca especialmente el llamado principio de justicia financiera. No tendría sentido que los tributos se repartieran con justicia entre los ciudadanos, con arreglo a la capacidad económica de cada contribuyente, y después el gasto público se realizara de manera arbitraria. Esto no tendría ningún sentido y por ello la Constitución, junto a los principios de justicia en los ingresos, establece un principio de equidad en el gasto. El problema está en que el Tribunal Constitucional no ha encontrado la manera de llevar a cabo un control eficaz de esa llamada justicia en el gasto. Existen otros principios constitucionales que van a tener una relevancia directa tanto sobre los ingresos como sobre los gastos. Pensemos en el reparto de competencias financieras entre el Estado central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Esas competencias financieras afectan tanto al ingreso como al gasto de manera íntimamente unida. Se trata de un punto que se analizará con más detalle en la próxima lección. Y además, desde hace un poco más de un año, nos encontramos con un principio de limitación del déficit público que se encuentra en el artículo 135 de la Constitución y que afecta también tanto a los ingresos como a los gastos. El artículo 135, introducido por la reforma de 27 de septiembre del pasado año y desarrollado en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tiene un contenido que podemos sintetizar en dos aspectos. Por una parte, se establece un principio de prioridad absoluta del pago de la deuda. Quiere esto decir que si el Estado no dispusiera de recursos suficientes para satisfacer tanto el capital y los intereses de la deuda como, por ejemplo, las pensiones, el gasto sanitario o el sueldo de los funcionarios, debería sacrificar todo lo demás al pago de los intereses y el capital de la deuda. Se trata, como pueden imaginar, de un principio que tiene una inmensa relevancia y esa reforma constitucional quizá no fue objeto de un debate político lo suficientemente claro por parte de las autoridades y que se trasladara a los ciudadanos. Pero además de esta prioridad absoluta del pago de la deuda que persigue dar credibilidad al Reino de España a la hora de a la hora de responder de sus deudas internacionales, nos encontramos también con otros límites al endeudamiento. Un límite que se refleja en el principio de estabilidad presupuestaria es la prohibición del déficit estructural. La prohibición del déficit supone que los ingresos, exceptuando la deuda pública, no pueden superar los gastos. Sin embargo, al limitarse esta prohibición al déficit estructural, quiere decir que no se van a tener en cuenta aquellas medidas excepcionales y temporales, sino solo aquellos gastos que tengan un carácter permanente. Esa limitación del déficit estructural se sitúa en el 0,40 del Producto Interior Bruto a partir del año 2020. Pero además de este límite nos encontramos con otro, con el principio de sostenibilidad financiera entendida como limitación del volumen máximo de deuda pública que se emite en proporción al Producto Interior Bruto. No importa que el Estado disponga de muchos impuestos, de muchos recursos, en todo caso a partir del año 2020 la deuda pública no podrá exceder del 60% del PIB. ¿Qué sucede cuando
determinadas autoridades, por ejemplo, una comunidad autónoma no alcanza estos objetivos. En ese caso deberá aprobarse un plan de reequilibrio y el Estado aportará fondos a cambio de ciertas medidas de política económica adoptadas por esa comunidad. Si la comunidad no cumple, al menos en el papel pueden adoptarse ciertas medidas coercitivas. La comunidad autónoma deberá realizar un depósito, deberá limitar la autorización de gastos y, en último término, el Senado adoptará las medidas oportunas y las autoridades de la comunidad autónoma quedarán vinculados, por lo menos en teoría, a los mandatos de la administración central. Veamos, por último, la tercera parte de esta lección, que se refiere al concepto y contenido del derecho tributario. El derecho tributario constituye el núcleo central de la asignatura, al que dedicaremos un especial esfuerzo en las próximas lecciones. En el derecho financiero y tributario 1 analizaremos lo que se llama la parte general, es decir, normas y procedimientos comunes a todos los impuestos y, en cierta medida, a todos los tributos. La Ley General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo constituyen las normas de referencia. En el primer cuatrimestre nos centraremos en los llamados aspectos sustantivos, cómo se regula el hecho que hacen hacer las obligaciones tributarias, quiénes son los sujetos obligados al pago, cómo se calcula en términos generales, términos comunes a todos los impuestos, el cálculo de la deuda tributaria, cuáles son sus componentes, mientras que en el segundo parcial examinaremos aspectos procedimentales. ¿Cuál es el procedimiento que permite a la Administración controlar la realidad de las declaraciones presentadas por los ciudadanos, recaudar la deuda, embargar en su caso las cuentas bancarias de los contribuyentes que no hayan satisfecho puntualmente sus obligaciones? En cambio, el próximo curso, en la parte especial, analizaremos la regulación de cada impuesto en particular. En el primer cuatrimestre nos centraremos en los impuestos directos, principalmente impuestos sobre la renta e impuestos sobre sociedades, y en el segundo cuatrimestre en los impuestos indirectos, que cada vez tienen una mayor importancia recaudatoria, especialmente el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Con esto concluyo la lección y les doy muchas gracias por su atención. Gracias. Desarrollan los ciudadanos para pagar sus tributos, los procedimientos que desarrolla la Administración, las resoluciones de los tribunales y todo ello con un método jurídico. Ese método no consiste tan solo en el empleo de una terminología basada en las normas y desarrollada por la doctrina científica, sino fundamentalmente en una perspectiva de justicia positivizada y respaldada por los preceptos constitucionales. Hemos de preguntarnos si las... Buenos días. Mi nombre es Pedro Herrera, soy catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y voy a tener el gusto de proceder a explicarles la asignatura Derecho Financiero y Tributario 1. Comenzaré con la primera lección, dedicada al concepto y al contenido del derecho financiero. Los tres puntos fundamentales que vamos a tratar se refieren al concepto y contenido de la disciplina, a su autonomía científica y a la principal rama del derecho financiero, el derecho tributario. Nos encontramos inmersos en la actividad económica que desarrollan los entes públicos, ingresos y gastos, y esta tiene múltiples perspectivas. Desde luego, está constituida por decisiones políticas que toman nuestras autoridades, pero además esas decisiones van a tener unas repercusiones económicas. Pensemos en diversas normas que integran los ingresos, que regulan los ingresos y los gastos públicos, son justas o injustas y podemos preguntarnos en qué sentido deberían reformarse. La materia que vamos a analizar presenta dos aspectos fundamentales, uno relativo a los ingresos y otro a los gastos públicos. Y dentro de cada uno de ellos podemos destacar un aspecto estático y otro dinámico, en el modo en que está gestionando el Estado y las autonomías la crisis financiera, y desde luego tiene unas repercusiones
sociológicas sobre los ciudadanos. Las medidas del gobierno pueden despertar una resistencia al pago de los impuestos. De todos modos, el aspecto en el que nos vamos a centrar es el jurídico, es decir, las normas que regulan esos ingresos y gastos públicos, las actuaciones que